Seguimos acompañándote. Está el arquitecto Federico Maigua con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de los datos que maneja el ISEPSI justamente, ¿no? En torno a lo que ha sido la canasta básica y la canasta básica total en el mes de mayo. Bueno, son datos además que corresponden aquí a Salta. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, Mabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo muy bien, pero no sé si del otro lado nuestros televidentes acompañan esa respuesta porque obviamente los precios siguen subiendo en general, por más que nos digan que la inflación no ha sido tan alta, de todas maneras en un mes tenemos la inflación que otros países tienen en el año, ¿no? Y esto es real, digamos. Sí, responder bien es una costumbre, ¿no? Es una manera de responder solamente. En realidad, económicamente, la Argentina está muy mal y los datos no aflojan para el costo de vida, ¿no? Nosotros presentamos los datos de mayo de la canasta básica de alimentos y canasta básica total, que son números bastante altos todavía, ¿no? Si bien hubo una pequeña desaceleración en cuanto al proceso inflacionario, sigue siendo muy alta, ¿no? Teniendo en cuenta que mientras acá hay meses que tenemos 4%, 6%, sí, en otros países ese número lo tienen en un año y acá en un mes. Lo que estamos viendo en pantalla son los datos de la canasta básica de alimentos, sí, ¿no? Solamente en alimentos una familia tipo necesitó en Salta 11.647 pesos para cubrir los gastos del mes, ¿no? Que es un número elevado teniendo en cuenta que un salario mínimo vital y móvil cubre eso y te quedan algunos pesos, monedas nada más para el resto del mes. Si podemos pasar a la siguiente placa, bueno, podemos ver cuál fue la diferencia entre mayo y abril, ¿no? Es decir, esa misma familia necesitó casi 500 pesos más para cubrir esos gastos de alimentos, claro, ¿no? Y esto representa un 4,17% de inflación, que es lo que te decía recién, solamente en el mes de mayo en la canasta básica de alimentos. De alimentos, que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Porque estamos hablando de un mes nada más. Si ustedes me dijeran, conociendo la historia de Argentina, que tenemos un 4% de inflación anual, bueno, festejamos entre todos, brindamos, pero sí, lamentablemente esto sigue sumando y no sé cómo vamos a llegar a diciembre. El único que festeja es el gobierno de Mauricio Macri, porque hay una pequeña desaceleración, pero no tiene mucho más, ¿no? Parece ser el relato macrista como había antes un relato kirchnerista. Claro. En la siguiente placa podemos observar la misma canasta disgregada en los porcentajes por rubro. En el rubro almacén fue lo que más aumentó, para que tengan una idea, 7,65%, inclusive superior al valor de la canasta en general, ¿no? Y el rubro carnicería aumentó un 2% y verdulería bajó un poco, pero es por un tema estacional nada más. Si vemos la siguiente placa, podemos mostrar cuáles fueron los valores o el valor de la canasta básica total. La canasta básica total cubre a la de alimentos más el resto de gastos que se tienen en un hogar. El transporte, la vestimenta. Servicios, recreación, etcétera, pero no cubre gastos de alquiler ni cuota de colegio. Sí. Con lo cual también podemos decir que es un número muy elevado, ¿no? 29.000 pesos, no cualquier familia puede acceder con facilidad a ese número, ¿no? Tal cual, inclusive con dos sueldos, tanto con el papá y la mamá que trabajen, ¿no? Sí. Con los dos adultos que trabajan en la casa, hay muchos hogares donde esos costos no se cubren y esos hogares quedan debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que es un número también muy elevado para Argentina y que si bien el gobierno nacional recibe con aproximadamente un 30 o un 28% de pobreza, ahora ya estamos en un 32% de pobreza. Y en la siguiente placa también podemos ver cuál fue la diferencia con el mes de abril. Bueno. ¿No? Que sí, el número alarma, son casi 1.400 pesos más que necesitó como ingreso un hogar en Salta para cubrir los gastos del mes, ¿no? Comparado con abril, por supuesto. 27.600 pesos en abril y 29.000 pesos en mayo es lo que necesita una familia tipo. Y acá vemos que hay una diferencia, hay un 5% de variación, es decir, la inflación fue más alta en esta oportunidad en la canasta básica total que en la de alimentos, cuando en general venimos teniendo informes que dan un resultado inverso, ¿no? Sí, claro, aumentan más los alimentos. Tal cual. Pero hay otros datos que no se ven en las placas que son mucho más preocupantes, que son los de la inflación
en los últimos 12 meses. O sea, Sí. si nosotros comparamos el mes de mayo del 2019 con el 2018, estos números son mucho más crudos. Estamos hablando de un 67% de inflación en los últimos 12 Qué meses, tremendo. tanto en alimentos como en la canasta básica total. 67%, cuando digo, muchos han negociado paritarias a la baja que no Tal llegan cual. ni a cubrir la cuarta parte de lo que es la inflación acumulada, ¿no? Tal Como vos cual. decís. Inclusive la política del gobierno nacional es la del ajuste feroz a todas las familias, a todos los consumidores minoristas que somos nosotros, todas las familias, porque el salario mínimo vital y móvil aumentó solamente un 32% en estos últimos 12 meses. Mientras que la inflación, el costo de vida aumentó un 67%, o sea, no hay relación, ¿no? Quedaron Trepó por encima muy del retrasados. doble. Ujú. Totalmente, totalmente, quedaron muy retrasados y eso es lo que genera mayor estancamiento, más enfriamiento de la comida, del consumo, más caída del consumo, más enfriamiento de la economía, Más pérdida desempleo, de trabajo, ¿no? Sí. exactamente, tal cual. Los informes de la CAME de los últimos 12 meses son todos negativos, cae el consumo todos los meses, el mes pasado cayó un 13% el consumo en ventas minoristas, comparado con el mismo mes del año pasado, ¿no? Claro. Y la capacidad ociosa industrial, que es también lo que mide la demanda de la gente, la demanda de productos, ha caído también, mejor dicho, ha aumentado la capacidad ociosa. Estamos hablando de un 42% de la industria que no produce nada porque no se vende nada, Sí. ¿no? Bueno, terrible. La verdad que son datos que alarman, sobre los cuales se tienen que seguir trabajando. Y bueno, este es un año de oportunidades, obviamente, porque tanto los salteños como todo el país elige, ¿no?, qué es lo que quiere, tanto para su provincia, para su ciudad, como para su país. Así que bueno, vamos a estar viendo también qué ocurre en ese sentido. Federico. Me parece muy importante, disculpa que te corte lo que decís. Es un año que tenemos una oportunidad, la oportunidad de elegir entre cambiar este gobierno o elegir otro gobierno que represente mejor los intereses de todo el pueblo argentino. Y tampoco creo que haya que volver al gobierno anterior, ¿no? Estrictamente hablando de Cristina, ¿no? Ni seguir con Macri y volver con Cristina, porque los últimos años de Cristina, los últimos 4 años, es decir, el último gobierno de Cristina fue negativo, ¿no? Absolutamente negativo. La Argentina no creció nada. Es más, tuvieron un año donde la economía cayó tanto como cayó el año pasado la Argentina acá. Entonces me parece que tampoco es la salida volver a ese gobierno. Creo que hay que elegir otros espacios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias A por vos. acompañarnos. Que tengas una excelente jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.